Buenos días, mis hermanos, que Dios los bendiga. Les saludo el pastor Ernesto Vidal de la The Prayer House aquí en Toronto, la casa de oración allá en Miraflores, Lima y en Huaycán. Hoy los hermanos de Huaycán están reunidos con los hermanos de Miraflores, que Dios los bendiga. Hoy vamos a ver la palabra, vamos a ir a la palabra, vamos a necesitar mucha Biblia. Queremos también hacer llegar nuestras oraciones a la familia del hermano Charlie Kirk, que esta semana fue asesinado por hablar la verdad. Quería llevarte y te pido que tus oraciones vayan siempre con la familia, aunque la realidad, y no queremos ser indolentes, es que pronto esa familia va a estar reunida con Charlie, su esposa y sus hijas. Pero la escritura sí habla de esto que va a empezar a hacer. Ya empezó, ¿no? Y hace muchísimo tiempo que ya mientras nosotros predicamos aquí en Toronto, en Miraflores o en Huaycán, muchos hermanos, sus iglesias están siendo quemadas y asesinados en diferentes partes del mundo donde pues los derechos humanos pues no son tan derechos y están sucediendo cosas. La iglesia ha empezado a ser perseguida. Yo hago un llamado a todos ustedes que no tienen iglesia, que empiecen a acercarse a la casa de Dios antes de que sea demasiado tarde. Si mataron a un muchacho tan joven porque simplemente hablaba la verdad, bueno, la escritura dice que todo aquel que decida vivir una vida piadosa va a ser perseguido. Usted está aquí porque quiere vivir una vida piadosa, la persecución es para usted también. Le voy a pedir que vaya conmigo a 2 de Timoteo 4:3. Este no es el tema, pero quería simplemente mostrarte esto, porque esto es lo que está pasando. Esta es la razón por la que mataron a este muchacho. Yo lo escuchaba, tenía muchas agallas. Ahora que regresemos nosotros a Miraflores, vamos a estar haciendo lo mismo que él hacía en el Parque Kennedy. Estoy orando que Dios nos provea de todo lo que necesitamos para estar parados en el Parque Kennedy todos los viernes en la noche y empezar a predicar sin temor, sin vergüenza, hablando y trayendo las almas a los pies de Cristo. Mira lo que dice 2 de Timoteo 4:3. Este no es el tema de hoy, solamente quería traerles esto para que sepan lo que la palabra dice y por qué, en mi opinión, Charlie Kirk no va a ser el único. Es solo un inicio. Pero como dijo su esposa, es una semilla que va a traer muchísimo fruto. Y muchos cristianos han empezado a despertar. Si vieras lo que está pasando en Inglaterra, lo que está pasando aquí, en el propio país, está la gente levantándose. Es impresionante cómo se han levantado miles y miles de personas. Y eso, cada vez que la iglesia fue perseguida, incluso en la palabra, pasó lo opuesto. Nadie puede apagar el fuego del Espíritu Santo. Absolutamente nadie. Puede matar la cantidad de cristianos que quiera. Y para nosotros el morir es ganancia. Y igual el fuego del Espíritu va a encender y va a encender. Y el apagafuego del enemigo no va a poder apagar el fuego que el Espíritu Santo enciende en sus hijos, porque vamos a empezar a dejar los temores, las vergüenzas, la hipocresía, el fariseísmo y la cobardía. Le preguntaron a ese muchacho cómo quería ser recordado si lo mataban algún día. Mira qué curioso. Un reportero le preguntó, ¿cómo te gustaría ser recordado? Él dijo como alguien valiente, como alguien que no tiene temor de llevar la palabra de Dios. Mira lo que dice 2 de Timoteo 4:3. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Como verás, ya llegaron esos tiempos. Al extremo de meterle un balazo a un muchacho en el cuello por no soportar lo que estaba predicando. Más bien, según sus propios caprichos, di conmigo caprichos, no vaya a la iglesia por capricho, haga la voluntad de Dios. Se buscarán un montón de maestros que solo les enseñarán lo que ellos quieren oír. Yo no estoy aquí, ningún pastor, ningún líder, ningún predicador va a una iglesia o predica en las calles para que tú escuches lo que tú quieres. Y hoy te voy a enseñar algo bien profundo. Quería dejarte con esto está en 2 de Timoteo 4:3. Márcalo, porque estamos viviendo esos tiempos en que la gente ya no va a soportar y tú le vas a querer ayudar y ellos te van a atacar a ti. Por eso es importante que la iglesia esté despierta y comprenda que la religión nunca ha podido ayudar a nadie. La presencia de Dios en ti es lo que va a hacer la diferencia.
déjate guiar por el Espíritu Santo. ¿Ok? Estábamos siguiendo la serie Versos difíciles de digerir de la palabra de Dios, y hoy vamos a hablar de el enemigo puede atormentar al pueblo de Dios. Hay un enemigo que tiene mayor interés de atormentar al pueblo de Dios. Cuando yo trabajaba en el aeropuerto, esto está encendido, ¿verdad? Sí, está en verde. Cuando yo trabajaba en el aeropuerto, en el aeropuerto de Toronto, me dieron las llaves de casi todos los cuartos y todas las oficinas, todos los lugares, porque mi trabajo era supervisión. Y recuerdo haber entrado a un cuarto que tenía relación con migraciones, donde habían montones de fotos de niños, jovencitos, jovencitas, que durante la fiesta del Halloween, y también en otras épocas, se habían perdido y habían sido sacrificados, según lo que decían. A Satanás le encantan los hijos nuestros, porque sabe que si él destruye una generación siguiente, recuerda cuando Jesús dijo, si yo echo demonios por Belcebú, ¿por quién lo echarán vuestros hijos? Habló a futuro, dijo, mira, ustedes dicen que yo echo demonios por Belcebú, porque le dijeron a Jesús, tú echas demonios por Belcebú, tú no eres Dios, tú no eres eh, el que, el que había de venir, tú eres un satanista, tú echas demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y Jesús contestó, si yo echo demonios por Belcebú, ¿por quién lo echarán vuestros hijos? Para que usted crea que Dios va a levantar una generación. No crea, usted viene a la iglesia, mis hijos no vienen a la iglesia, mi hija no viene a la iglesia, mi esposo no viene a la iglesia, mi pareja, lo que fuera. Usted piensa que eso va a quedar así y usted está muy equivocado. Yo te aseguro que después de la muerte de este joven, muchos jovencitos que ya no querían ir a la iglesia, hoy están en la iglesia. Porque el Dios en su misericordia ha empezado a mover la tierra. Tú pensarás que acá le predicamos a un poquito de gente, no, ahí entran 300 personas a veces. Y gloria a Dios. La idea era predicar el Evangelio, no a mí. Levantar a Jesús, no que yo me vea bonito, ni que la iglesia se vea bonito. La iglesia es usted es templo del Espíritu Santo. No se olvide de eso. Y porque usted es templo del Espíritu Santo, el enemigo tiene interés en usted y en su familia. ¿Y yo cómo vamos a hacer, pastor? Solo crea solamente, crea y haga. No le haga fuerza a Dios. ¿Cómo es posible de que Jesús, después de 3 años estando con los apóstoles, pudo echar fuera, y ellos salieron, y lo vamos a ver ahora, salieron a predicar, salieron a derramar ese espíritu que muchas veces lo toca a usted, yo los he visto caer a ustedes, temblar a ustedes, hablar en lenguas muchas veces. Hemos visto demonios manifestados aquí en la iglesia desde que hemos empezado. Allá también los estamos viendo. ¿Y cómo es que la iglesia se mantiene adentro y no sale? Bueno, es por miedo. El diablo dice, no estás preparado. Jesús preparó 3 años a los apóstoles y después los tiró. Y cuando regresaron, dijeron, Señor, hasta los demonios se nos someten. Lo vamos a ver en la palabra. Porque hoy en día hay un temor, porque somos la cultura latinoamericana, somos la cultura del miedo. Tuvimos papás, abuelos, tíos, madres, que nos inculcaron, nos metieron, nos sembraron miedo. Si te portas mal, voy a llamar al cuco. Va a venir el duende y te va a jalar los pies. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Qué le decía a usted a su papá o a su mamá? Voy a llamar al policía. ¿Te llama la atención porque ahora atacan a los policías? ¿Por qué no los vieron como autoridad? Los vieron como cucos, como malos. Otras, tu papá viene. O sea, el papá no era el hombre que supuestamente iba a ser el sacerdote de la casa, sino el malo de la película. Apenas papá venía por la puerta, y ya todos se cuadraban. ¿Cómo se iban a acercar a papá? Era una estrategia del enemigo de plantarnos un temor que Jesús dijo, yo no les he dado espíritu de temor. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Qué es el temor? ¿Quién te lo dio? Yo no les he dado espíritu de temor, porque Satanás para sembrar algo primero tiene que mover tu tierra. Tú para sembrar cualquier semilla, buena o mala, tú tienes que remover una tierra. Cuando la Biblia habla de tierra, habla del corazón, habla del alma. Entonces Satanás tuvo que remover con el miedo, que es un espíritu, la tierra para poder sembrar vergüenzas, temores. Mi país es impresionante.
Como los jovencitos, a diferencia de otros países, tienen un miedo impresionante. Te acercas a ellos, le haces una pregunta y te miran y no te contestan. Y se quedan. Yo digo, Señor, eso va a tener que ser echado afuera. Porque eso fue, y estamos hablando de jovencitos de una iglesia. Estamos hablando de gente de una iglesia, gente que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, que supuestamente se va a ir a la venida de Jesús. Por eso es importante entender que venir a la iglesia no te hace salvo. Si tú no tienes una búsqueda durante la semana, lo cual no es muy fácil, ¿no te has dado cuenta que cuando empezamos a alabar, lo dije la semana pasada, y ahora vamos a hablar de eso para que las próximas veces que usted venga se olvide de quién está acá, usted levante su mano. Pero va a tener un peso su mano impresionante. Y después vamos a ver por qué el peso. Y vamos a ver hoy que el enemigo puede contaminar al pueblo de Dios si le das lugar. Es muy posible que ya estemos contaminados. Y por eso Dios está levantando ministerios de liberación. Por eso no podemos caminar, caminamos con religión, que es una atadura para empezar, en lugar de caminar en el Espíritu. Jesús dijo, caminen en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Ok? Los que buscan a Dios, buscan en el Espíritu. Los que quieren las cosas de la carne, buscan las cosas de la carne. ¿Comprende eso? ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos versos bíblicos. Primero, este es el verso controversial que está en Efesios 6:12. ¿Ok? Quiero que lo veamos. Porque ¿de qué está hablando? Porque la gente va a las iglesias, lleva su limosna, lleva lo que quiere llevar. Algunos, lo hablamos la semana pasada, diezman, ofrendan. Van a la iglesia y lo primero que se encuentran es con un grupo de música y cantan. Y leen la Biblia, la mayoría no la entiende, porque muchas de las cosas aquí son reveladas. Y vamos a ir a Efesios 6:12 para que veas, yo lo voy a leer en dos versiones, para que entiendas qué es lo que Dios está diciendo. Pero a veces leemos y no entendemos y Dios quiere que entendamos. ¿Ok? Quiere que entendamos porque si no entiendes este principio, piensas que cristianismo es ir a una iglesia, escuchar una prédica y después irte a tu casa. Y entonces te das cuenta que el enemigo destruyó los matrimonios de la gente que va a las iglesias, destruyó la vida de los hijos de los que van a las iglesias, enfermó un montón de gente de la gente que van a las iglesias y la mayoría no sabe por qué. Vienen tiempos de apostasía, tiempos de confusión. ¿Ok? Ahí veo gente que empieza a tratar de judaizar a la iglesia cristiana y dice, bueno, ahora tienes que llamar shalom, no digas Dios te bendiga, sino ahora dile shalom, ¿no? Y se están levantando de todo y hay una mazamorra de cosas, y por eso es necesario que vayas a la palabra. Y sí, shalom tiene un significado. La paz de Dios esté contigo, la bendición en general esté contigo. Pero lo que están tratando de hacer es que termines de leer la Biblia en hebreo y una serie de cosas que están viniendo. Otros en mi país te marcan con el 666 y te dice que ese es Dios y la gente va a las iglesias marcado con el 666. ¿Sabías eso? ¿Ok? Y se están levantando otro día. Un día una muchacha me llamó de la iglesia, me dije, pastor, se había ido a la provincia. Me dijo, pastor, estoy asustada, ore por mí, por favor, porque como yo quería buscar una iglesia, me dijeron, allá arriba hay una iglesia. La muchacha subió y le dijeron, ¿tú no conoces a Jesús? La muchacha tiene años de cristiana. Y ella dijo, no, sí, yo he recibido a Jesús como mi Señor y Salvador. Y ella dijo, no, no, tú no conoces a Jesús. El Jesús que está en China, tú no lo conoces, porque Jesús está en China. Bueno, salió más rápido que una china corriendo de ahí. Y me llamó pastor. Bueno, hermano, que estamos viviendo tiempos de apostasía. Usted tiene que agarrar su Biblia. Usted tiene que leer. Usted tiene que preguntar. Iglesia donde usted no puede preguntar, hay problemas. Pero si usted le cree a todo lo que todo el mundo dice, usted lo que va a tener en su cabeza es una mazamorra de cosas, porque usted no fue a la palabra de Dios, ¿no? Y nosotros enseñamos, yo traigo versos bíblicos, márquelos, gracias, márquelos, su Biblia física, márquelos,
Vaya a su casa, léelo en 4 versiones, diga, eso es lo que el pastor dijo. Así no te van a engañar. Si yo empiezo a decirte lo que yo opino, ya empiezan los problemas. ¿Puedes tener una opinión? Sí, pero la opinión válida es la opinión de Dios. Esto fue traducido en muchas lenguas. La mayoría de gente que tradujo esto fueron asesinados. William Tyndale, es el seminario Universidad Teológica aquí en Bayview, Bayview creo que es, ¿sí? Él tradujo la Biblia, tengo entendido, del latín al inglés. Y después lo quemaron vivo. Esto que acaba de pasar no es nuevo. La mayoría de gente no conoce historia bíblica, no conoce historia del pueblo de Dios, no conoce la historia, y es bueno que la gente sepa, ¿ok? Porque se vuelven a repetir las cosas porque la mayoría no conoce. Entonces, cuando vengan los problemas, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué me atacan? Porque ya estaba escrito. Este libro dice que lo van a venir a atacar a usted. Quizá no termine usted siendo un mártir, pero van a atacarlo a usted. Y dele gracias a Dios que estamos en un país que supuestamente todavía defiende los derechos humanos, lo cual no es cierto. Porque he visto un pastor moreno que va a predicar a las áreas donde están todos los homosexuales, como hacía este muchacho, y le tiran de todo a él, y la policía solo mira. Y él no le falta respeto a nadie. Solo le está tratando de ayudar a esta gente para que sepan que su pecado los va a llevar a la perdición eterna. ¿Mm? O sea, no creas tú que porque predicas el evangelio te van a tirar flores. Como alguien me dijo por ahí, mira, ¿sabes qué? Yo quiero ser pastor porque a los pastores les dan plata. Ah, sí, mi hermano. Sí, también los queman. Así de simple. Yo no soy pastor porque me dio la gana de ser pastor. Además, si me daba a escoger a Dios ser pastor, no hubiera sido pastor. Es dolorosísimo. Tremendamente doloroso. Bueno, pero ese es otro tema. Pero Dios nos da la fortaleza. ¿Ok? Entonces, y vi que si él se atrevía a tocar a alguna de estas personas, lo arrestaban automáticamente. Le sacaban sus cosas, le quitaban el micrófono. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que el mundo espiritual se activó. Vamos a la iglesia desde que éramos niños, a la iglesia tradicional. Todos escuchamos que alguien era la sal y la luz del mundo. Y decían, ustedes son la sal, la luz del mundo. ¿Se acuerda? Pero nunca nadie se puso a pensar qué es lo que eso significa. ¿Qué es sal y qué es luz? ¿Y para qué sirve? ¿Y qué está contrario a eso? Sencillo. Si usted es luz, ¿hay luz en este planeta? La luz mató a ese muchacho, ¿verdad? No, lo mató alguien que estaba en tinieblas. Y así como el Espíritu Santo lo mueve, Espíritu Santo es santo, y a veces no podemos entender porque hay tanta oscuridad en nosotros que a veces no podemos entender que Dios es santo y el Espíritu Santo nos llena para poder ser luz y sal. ¿Qué hace la sal? Bueno, la sal cuando no existían las refrigeradoras, lo que la sal hacía es que la carne no se pudriera, por ejemplo. Entonces tú estás en la tierra siendo luz y prendes luz y el enemigo con su oscuridad ¡pum!, te quiere destruir, te quiere apagar, te quiere callar, porque a través de ti, que eres la sal también, Dios tiene misericordia de esta tierra porque tú y yo traemos esa sal a la pudredumbre del pecado de la gente. Cuando la iglesia se vaya, no sé si has leído, pues la gente, dice la Biblia, que va a querer morir y no van a poder morir. Leímos hace poco en una enseñanza lo del Apocalipsis, igual no se van a arrepentir. Tienes que entender, tú que vas a las iglesias, qué es lo que está pasando. Entonces, el Espíritu Santo en una persona que predica y está trayendo montones a través del poder de la prédica a Cristo para que se arrepientan, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere, al que le ilumina la luz de la palabra y, ¿qué más dice? Fuere bautizado, al revés, será salvo. Y el que no,
El que se quedó en oscuridad será condenado. Para eso la iglesia está aquí y hay un enemigo que quiere que la iglesia se retire para seguir destruyendo toda la humanidad en oscuridad. Pero ¿ataca a ese enemigo al pueblo de Dios? Por supuesto que sí. Y eso vamos a ver ahora. Es una lucha entre el bien y el mal. Y ahora lo vamos a ver. Para aquellos que van a la iglesia y llevan su Biblia y caminan así, y van, ¿no? Bien lindo, ¿no? No, no, eso nunca fue el ejército de Dios. Jamás. Eso fue religión. No tiene nada que ver con Dios, ni tampoco pueden hacer. Y pueden ser millones de personas que no traen una sola persona a los pies de Cristo. Hace más un Charlie Craig y lo odian más que una iglesia muerta de millones de personas que nunca va a traer a nadie a Cristo. Solamente van y hacen sus rituales. Hay iglesias de todas las sectas, hasta la iglesia tradicional. Todo lo que no enseña lo que Cristo es sectario. Y eso es importante. La iglesia original no estaban en templos hermosos. La iglesia original tenían las reuniones en los hogares y se llamaba la iglesia primitiva. La primera iglesia ya existía. Ahora, pastor, ¿pero podemos nosotros abrir una iglesia? Sí, si tú enseñas la sana doctrina, tú eres iglesia. Si tú recibes a Jesús como Señor y Salvador y se deja ser guiado por el Espíritu Santo, tú eres la iglesia. Puedes estar en una isla solo y tú recibes a Jesús. Te doy el ejemplo del hombre en la cruz. ¿Qué iglesia fue? Siempre lo digo. ¿Qué religión tenía? Solo decidió arrepentirse. Dijo, no, yo sí estoy acá por una razón. Este tipo y yo, el del otro lado, no el del medio, estamos acá por una razón. Yo he violado, yo he matado, yo he robado, pero este hombre en el medio, él trae luz. Él no tiene por qué estar acá. Claro, estaba muriendo por nosotros. No lo mataron los romanos ni los judíos. Lo mataste tú y yo. Él fue a la cruz por mi pecado y el tuyo. Entonces, él dijo, Señor, qué curioso, ¿no? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y automáticamente Jesús lo miró. Y Jesús murió y él también. Y se encontraron arriba. Pastor, entonces la iglesia no sirve. La iglesia no sirve para nada. No sí sirve para hacer lo que estamos haciendo hoy. Esto es un hospital y una escuela. No es nada más. No es pompa. No es para robar. ¿Comprende? No es política. No es vernos lindos. El Espíritu Santo te va a embellecer. Bueno, a mí me embelleció de esta manera. Yo tenía 3 mujeres, ahora ya tengo una. Gracias a Dios no me casé con ninguna de esas. Borracho y mujeriego y usando drogas. Yo ya no uso más. No estoy orgulloso de lo que te estoy diciendo, pero siempre lo digo porque la gente piensa de que hemos nacido nosotros, yo pastor, con una Biblia bajo el brazo. Wow, yo nací santo. Así salieron mis manitos. Salieron así. No, 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 no. Ustedes también. La mayoría de los que están acá, que yo conozco, salieron del pecado. Dios te salvó de tu pecado. Sí, pero tú te arrepentiste. Tú decidiste venir a los pies de Jesús. ¿Viste? Iglesia grande, iglesia pequeña, no me interesa. Podrías haber estado en una isla y tú dijiste, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Yo te acepto como Señor y Salvador. Voy a dejar que tú seas mi Señor. Significa que, Padre nuestro, hágase tu voluntad. Ahora la pregunta es, ¿qué está haciendo usted? ¿Hace su voluntad o hace la voluntad de Él? Yo le digo a la gente, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Va a la iglesia? No. Usted no está haciendo la voluntad de Dios, porque está profanando el día del Señor. El día que Dios dice, no, yo voy a abrir las iglesias, porque la iglesia es una institución diseñada por Dios, y ahí usted va a recibir sanidad y va a recibir instrucción. Yo me senté en una iglesia, alguien me dijo, los adúlteros, los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Yo ni sabía que era adúltero y fornicario. Alguien me dijo, los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Y yo dije, ups. En una prédica mi esposa escuchó que había una mujer que estaba orando porque quería tener un bebé. Y ella dijo, eso es para mí, yo no puedo tener bebés. ¿Vio para qué sirve la iglesia? ¿Que hoy estamos entrando a través de este medio, llevando la palabra? ¿Cuánta plata vas a recaudar? No importa. Lo que vas a recaudar
Es las almas que van a ir a los pies de Cristo. Este es el propósito. No hacemos esto para que usted diga qué lindo que predica el cachetón. No, no, no tiene nada que ver con los hombres. Los hombres solamente somos vasos, pero no somos cualquier vaso, somos vasos de honra para Dios. Usted vaya y olvídese, ay, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Qué cree que están diciendo? ¿Sabe que hay gente que ha estado celebrando la muerte de ese hombre? Celebrando. Una dama celebrando la muerte. Dije, ¿qué le ha pasado a las mujeres? No todas. Celebrando la muerte, el asesinato en YouTube, celebrando el asesinato de un hombre de Dios. Para que tú veas qué tanto te odia el enemigo, para que no estés orando para que Satanás se salve. Y por ahí me acuerdo que alguien está orando. Ya está condenado, no va a pasar. Mire lo que dice. ¿Lo tiene? Voy a leer la Reina Valera para que comprendas qué está pasando. Reina Valera contemporánea, ¿ok? RBC, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿ok? Vamos a ver después en otra versión qué significa contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, ahí se entiende un poco. Vamos a la traducción bíblica de PDT. Mira lo que dice, más claro. Aunque dice lo mismo, pero mucho más claro. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, perdón, es lo mismo. Tengo que hacerlo correcto. Ahí viene. Dice, nuestra lucha no es contra seres humanos. ¿Está claro ahora? Sino contra gobernantes. Oh, wow. Estoy luchando contra el gobierno canadiense. No, 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 no. Contra autoridades. Uy, mi lucha contra autoridades. Contra poderes de este mundo oscuro, di conmigo mundo oscuro, di conmigo poderes de un mundo oscuro, pero ¿dónde están? Y contra fuerzas espirituales malignas del cielo, la región celeste. Entonces, ahora tiene sentido que cuando tú te llenas del Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a cambiar, quita toda la oscuridad de ti y tú empiezas a caminar en el Espíritu, conectado con tu Espíritu, con el Espíritu de Dios. ¿Ok? Por eso es importante leer varias versiones. Hay montones de versiones en tu Biblia, yo estoy leyendo dos nada más. ¿Ok? Entonces, para entender que todo lo que te pasa tiene mucho que ver con algo y Dios dice, ¿y cómo lo peleo? Bueno, ahora te vas a dar cuenta que la oración no era algo que, para que tú te veas bien. Ay, yo oro, ay, yo como oro, y wow, soy tan santo. No, no, la oración es una arma de guerra. La oración hace que las huestes de Dios, el ejército de Dios y la mano de Dios se mueva a tu favor. Pero depende de que si lo que tú haces le agrada a Dios o no. Dice la Biblia que muchas oraciones de muchos varones, pues simplemente chocan. Oración para ser escuchada tiene que ir de la mano con voluntad de Dios. Entonces mucha iglesia no recibe respuesta a sus oraciones porque piensa que están haciendo la voluntad de Dios, pero no lo están haciendo. ¿Comprende? Ahora, otra razón es porque los tiempos de Dios no son tus tiempos. Los caminos de Dios no son tus caminos y sus, ¿qué dice? No, no, no. No dice ahí, ¿qué dice? Dios piensa como tú. Sus pensamientos no son como tú. Yo creo que Dios, ¿quién te ha dicho eso? Nuestra mente diminuta, un Dios todopoderoso y tú quieres entender cómo Él hace las cosas. No, el cristiano tiene que caminar por fe. Tienes que creerle a Dios. Dios dice esto, así va a ser. Y entonces, porque si tú tratas de investigar qué es lo que Dios dice, sí, Dios te lo puede revelar, sí lo hace. Lo hizo en el Apocalipsis a un hombre que se llama Juan. Entonces, y en la Biblia montones de profetas también. Entender que sus caminos no son tus caminos y sus pensamientos no son tus pensamientos. Él no hace las cosas como tú crees. Y entonces cuando no hablábamos de caprichos, cuando Dios no cumple con mis caprichos, entonces
ya no lo sigo, me voy a otra iglesia porque la otra iglesia es mejor. La otra iglesia tiene esto también, es lo mismo. Yo veo gente que pasa de iglesia en iglesia y lo único que hacen es perder su tiempo. Lo que tienen que hacer es empezar a buscar a Dios donde se inicia a buscar a Dios. No es en la iglesia. ¿A dónde es? Tu casa. La palabra de Dios dice, sí, entonces ya voy a mi casa, ya no voy a la iglesia. No, la iglesia está diseñada para ser un hospital, no es un lugar para gente buena, lo digo todo el tiempo, y una escuela, porque Jesús es el maestro. Pero si usted no es un buen alumno, nunca va a recibir nada. La gente viene, imagínate, gente que fue a la universidad tuvo que estar 5 años todos los días yendo a la universidad. La gente viene a la iglesia, se quiere graduar y entrar al reino de los cielos, y no están acá. ¿Qué digo? Que no, que hay días que no puedes venir. Sí. Bueno, yo no puedo dar ese lujo. Estoy allá, tengo que predicar los domingos. Estoy aquí, tengo que predicar los domingos. Y va a haber un problema porque Dios está diciendo, no deshonres mi día. No lo hagas. ¿Ok? Y sí, es cierto. Por ejemplo, a mi hijo muchas veces le ha tocado trabajar el día domingo. Ese es otro tema. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando el hecho de tomar una decisión sabiendo de que Dios quiere que estés en su casa. ¿Ok? Y para empezar, cuando tú vienes a la casa de Dios, eso le da un ejemplo a otros. Es bien importante por solidaridad. ¿Comprende eso? Un término que allá, por ejemplo, yo le he tenido que decir, ustedes no son solidarios, no comprenden eso. Cada uno baila con su pañuelo. La iglesia es un cuerpo, no es una persona. Todo el mundo piensa en lo que quieren. Yo lo he demostrado. Hay gente que estoy dando consejería por teléfono y empiezan a decirme, sí, de todo, y yo los escucho y no paran. Se olvidaron que tienen un pastor en el otro lado de la línea. ¿Y sabes cuando me doy cuenta que solamente piensan en ellos? Le digo, se me acaba de caer un ojo. Y siguen, sí, porque mi problema, así, me está dando un ataque cardíaco. Y siguen, sí, porque mi esposa, no sé. Me doy cuenta que la gente viene a la iglesia con la idea incorrecta de lo que es la iglesia. ¿Qué voy a recibir yo? Entonces viene, levanta sus manos y el Espíritu Santo no lo toca. No vino Dios. Entonces vienen por una experiencia emocional y eso no es lo que Dios está buscando. ¿Vamos a tener una experiencia con el Espíritu Santo? Sí, Señor, tienes que buscarla. Tienes que buscarla, pero no el día domingo solamente. Dios espera que nos levantemos de madrugada a buscarle. Además, te va a despertar en mi oración que te despierte. Tú dices, porque no puedo dormir. Ve y ora. Ve y dile, Señor, ¿sabes qué? Perdóname. No te la pases toda la vida por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Jesús fue a la cruz, ya te perdonó, tienes que hacer su voluntad. Ora y dile, Señor, si te equivocaste, dile, Señor, aquí está, mira lo que hice y recibe el perdón. Porque si te mantienes en tu vida, viene, pero usted, pastor, no sabe lo que yo hice. ¿Tú no sabes lo que Jesús hizo en la cruz? No te puedes mantener toda la vida en culpabilidad. La Escritura dice bien claro que no hay ninguna condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Ahora, si vives en pecado, ese es otro tema y te aseguro que te aconsejo que te arrepientas. Eso es vivir en pecado, no pecar. Pecamos y pecar y vivir en pecado son dos cosas diferentes. ¿Ok? Entonces, para eso oramos. Y tú todas las mañanas, cada vez que oras o vienes acá a la casa de Dios y estás aprendiendo, tú estás haciendo las paces con Dios esa mañana. Y digo, Señor, yo quiero caminar todo mi día contigo. Te pones la armadura de Dios, que la mayoría de cristianos no sabe para qué sirve. Te cubres con la sangre de Cristo. Lees la palabra de Dios, te alimentas, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces te alimentas y creces y puedes caminar y el Espíritu Santo empieza a acercarse a ti. Empieza a acercarse a ti. Lo vas a sentir, es cierto, se siente. Mucha gente tiembla, mucha gente cae, pero la mayoría de gente que tiembla y cae, por lo general, es a veces hasta los demonios temblando. Porque la Escritura dice bien claro que Satanás cree. ¿Tú crees que Satanás no conoce esta palabra? Dice, yo conozco la palabra de Dios, pastor. Y yo le digo, que Satanás no conoce la palabra. Pero la palabra se ha hecho carne en ti, esa es la pregunta. No sé si conoces la Biblia, Satanás la conoce. Yo estaba ministrando a un muchachito homosexual de Bolivia, creo que era Ecuador. Y el demonio me empezó a hablar. Y me dijo, ministro, yo ni siquiera era pastor en esa época. ¿Tú me vas a echar de este cuerpo? Siempre cuento esto. Y lo cuento porque tiene que ver con lo que estamos enseñando hoy. Y yo iba como el Chapulín Colorado, yo iba a decir, sí, ¿no? Sí, yo te voy a echar. Que eso es lo que quería.
porque me estaba preguntando para ver si mi ego iba a sobresalir. Y yo quería pelear, mi lucha no es contra sangre y carne, y yo quería pelear en mi carne a un espíritu que estaba hablando a través de un muchacho homosexual. ¿Y qué me dijo? Bueno, me dijo, ministro, ¿me vas a echar tú de este cuerpo? Porque yo soy sus pasiones, yo soy sus deseos, y yo me lo voy a llevar al infierno. Eso fue lo que mató los espíritus que están dentro de las personas. Es lo que movieron. Si el demonio estaba diciendo que era estaba diciendo, yo soy sus pensamientos, yo le hago hacer todo lo que yo quiero, y por eso hay tanta bajeza. ¿Te imaginas tú que eres adulto tener relaciones sexuales con un bebé de 3 años? ¿Cuántos de ustedes les gustaría? ¿Qué puede pasar en la mente y el corazón de un ser humano para que de pronto un pedófilo de 60, 70 años, no, 70 ya mucho, pero bueno, de 60, quiera tener relaciones con una niña de 5, 6, 7, 8, 9? Cuando yo te pregunto, ¿y tú lo harías? Pues, ¿qué pasa? Para que comprendas que los espíritus, le pasó a Pedro. Pedro ni se enteró que Satanás lo estaba usando. Dijo, ¿yo Satanás? Y Jesús lo miró y le dijo, apártate de mí, Satanás. Yo me llamo Peter. Yo no soy Satanás, yo. Ni se enteró. Y ese era Pedro. ¿Y nosotros? ¿Mm? Entonces, ¿qué hace el enemigo? Te enoja, te hace gritar y automáticamente entró. A veces toma cuchillos, a veces enojó a ese muchacho, hijo de un policía, y eh, de pronto lo, lo usó para matar a un siervo de Dios. ¿Nuevo? No. ¿Quién le cortó la cabeza a Juan el Bautista? Herodes. ¿A raíz de qué? De un espíritu jezabélico. ¿Mm? Para que tú veas. Usó un tipo emocional. Por eso yo le digo a la gente, no camina en sus emociones, camina en su espíritu. Si usted camina en sus emociones y una persona es demasiado emocional, va a cometer tremendos errores en su vida. Espere en Dios, doble rodillas. Señor, ¿debo hacer esto? Señor, ¿puedo hacer esto? Señor, ayúdame. Pero no se mueven emociones. Por eso vienen y te pegan, te meten una cachetada, ¡pah! Alguien te golpea y automáticamente se te sube las emociones y Satanás toma control. ¿Te ha pasado? Y una persona termina matando a otra. ¿Por qué? Porque el enemigo no puede matar directamente. Porque ese demonio no agarró y me mató. Porque no lo puede hacer, no fuente de poder. No le tenga miedo al enemigo, téngale temor a Dios, haga su voluntad y entonces me dijo, si usted me echa de este cuerpo, usó la Biblia, yo voy a traer 7 espíritus peores. ¿Por qué podía moverse en la vida de ese joven? Porque ese joven no quería perdonar a su papá. Es que importante hacer la voluntad de Dios. Si tú no perdonas a los que te ofenden, Dios no te puede perdonar a ti. Puedes ir a las veces que tú quieras a la iglesia, tú puedes hacer lo que tú quieras, puedes caminar de rodillas, pero Jesús dijo, si tú no perdonas a los que te ofenden, yo no te puedo perdonar a ti. Y tú dices, pero usted no sabe lo que me hicieron. Bueno, ¿no viste lo que le hicieron a Jesús en la cruz por ti? No es un sentimiento el perdonar, es un mandamiento. Perdonamos para que yo sea libre. Porque ya hay gente que ha muerto en nuestras vidas, ya murieron hace 40 años y todavía mi corazón está con el problema porque no he podido perdonar. Pídele al Señor que circuncide su corazón para que usted pueda perdonar, pero todos los días yo perdono, yo perdono, yo perdono. Señor, fulanito, yo lo bendigo, empieza a bendecirlo, empieza a bendecirla, quien haya sido, ¿ok? Entonces, estábamos viendo que en Efesios 6:12 en la versión Reina Valera contemporánea y en el PDT, dice que tu lucha no es contra seres humanos, porque te la pasas peleando con la gente. A mí un pastor de Cuba me dijo, mira Ernesto, a veces pasamos horas hablando con demonios y no nos damos cuenta. ¿Quién habló a través de la boca de Pedro? El mismo Satanás, que te hace pensar que cuando entras en una pelea y la gente te empieza a insultar y tú te la pasas y el demonio dice, sí, sigue nomás, sigue hablando, estás hablando conmigo, no te has dado ni cuenta. Por eso el cristiano
cuando se da cuenta de eso, tiene que pedir discernimiento para empezar. Discernimiento. Qué curioso, ¿no? ¿Cómo se llama el don? Discernimiento de espíritu. Ah, claro. Puedes discernir la presencia de Dios cuando está, pero puedes discernir también los espíritus en la gente. Pero como ya te tomó ese espíritu a ti, contienda y contienda, te mete al ring y alguien termina muerto o dañado. Y después vienes el domingo y no puedes levantar las manos porque estás contaminado con otro espíritu. Vamos a verlo, ¿ok? Vamos a ver el caso de Saúl. Primera de Samuel 16. Para el que no sabe quién era Saúl, el primer rey del pueblo judío. Entonces, era un angelito de Dios, ¿verdad? Pero Dios no escoge gente perfecta. Pero este sí era un caso muy especial. Estamos hablando de que el enemigo puede atormentar al pueblo de Dios si el pueblo de Dios le da lugar. Para los teólogos que dicen, no, los cristianos no pueden tener demonios. Así, vamos a verlo. Bueno, estamos hablando de Saúl. Saúl era el rey del pueblo judío. ¿Pueblo de Dios? Sí. Mira lo que dice. Un espíritu malo atormenta a Saúl. Ese es mi título. No sé qué título tienes tú. Primera de Samuel 16, versos 14 al 16. Y dice un espíritu malo, minúscula, un demonio. Cuando veas E con mayúscula está hablando del espíritu de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que hacía este espíritu para ver si era el Espíritu Santo o era, ahí lo dice bien claro, el espíritu malo. No puede ser el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es santo. Dice, el Espíritu del Señor, primero, ahí sí está hablando, el Espíritu del Señor es el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahí está el Señor, por eso te dice el Espíritu del Señor, abandonó a Saúl. Ahora, míralo de esta manera. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Vas a ver por qué lo abandonó. Por su comportamiento. Y de pronto el Espíritu Santo se fue. Y el enemigo dijo, está vacío. Y mira lo que pasó. Y el Señor le envió un espíritu maligno. ¿Quién le envió? Por supuesto. ¿Sabías que mucha gente viene a la iglesia por los problemas que está pasando? Y Dios le permite los problemas porque los ama tanto que en su angustia el hombre buscará a Dios. Y el Señor envió un espíritu maligno porque Satanás piensa que usa a Dios, es al revés. Porque Dios lo creó. ¿Ahora lo creó para golpearte? No, no, no. Pero Dios en su sabiduría puede usar al enemigo porque sabe que al final existe la posibilidad de que tú tomes la decisión y dependiendo de tu decisión de buscar a Dios y de arrepentirte, todo termine bien para ti. Para Saúl no terminó muy bien porque era demasiado orgulloso. Y el Señor le envió un espíritu maligno que le causó muchos problemas. ¿Qué le causó? ¿Y este no era pueblo de Dios? Los siervos de Saúl le dijeron, como usted sabe, un espíritu malo de parte de Dios lo está molestando. Así que si usted lo ordena, podemos buscar a un músico para que toque para usted cuando el espíritu malo que Dios manda le provoque ansiedad y así usted se sentirá mejor. ¿Qué hace un espíritu malo? Te hace sentir mal. ¿Te puede destruir? Sí. Pero en este caso lo que Dios quería es hacer que Saúl se arrepintiera alguna vez. ¿Ok? Pero mira lo que pasa un poquito más allá. David ministra a Saúl. Y si ves, y eso es importante, y aquí quería hacer énfasis en dos cosas. Uno, el hecho de que, de que un hombre de Dios, un hombre que Dios había puesto como rey, estaba siendo atormentado por el mundo espiritual negativo. Pero también quiero hacer énfasis en que a través de la música, eso lo vamos a ver. ¿Te has dado cuenta que cuando empezamos a cantar, ya sea que había un grupo de alabanzas o alabanzas que alguien cantó y trajo la presencia de Dios, tú te sientes, wow, ¿se siente la presencia de Dios? Claro, porque la presencia de Dios que es luz, lo que sucede es que tus tinieblas, que por lo general te contaminaste toda la semana, se van. Y uno sale de la iglesia como que le hubieran quitado 30 kilos de encima. Por eso la iglesia nunca debe dejar de adorar a Dios.
Yo voy al parque o camino o lo que sea y estoy alabando a Dios. Yo en mi casa pongo música de adoración. Ahora si pones bachata que habla de dolor y de que pasa el desgraciado, bueno, lo único que vas a tener es falta de perdón, porque el enemigo también ministra con la música, no solo es Dios. ¿Tiene sentido? Por eso los cristianos con un pie afuera en una discoteca y otro el día domingo no van muy lejos y terminan siempre yéndose. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. No es porque a Dios le da la gana, sino porque Dios te está protegiendo, sino que no lo entendiste. Cuando lo estás entendiendo ahora. Mira, mira lo que dice 1 Samuel 16, verso del 17 al 23. La nueva, no me gusta mucho esta versión, pero lo voy a leer. Bueno, está acá en inglés, pero no habla inglés. Vamos a leer en esta versión. Entonces Saúl, 17, dijo a sus siervos, buscadme ahora un hombre que toque bien. ¿Que haga qué? Que toque bien. ¿Toque qué? Música. Y tráigamelo, traérmelo. ¿Ok? Y respondió uno de los mancebos y dijo, he aquí he visto un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente. ¿De quién estaba hablando? De David. Sabía tocar, dos, era poderoso y valiente. ¿Tú crees que quieres que los espíritus te, te escuchen y tengan que irse de tu vida? Vas a tener que buscar el poder del Espíritu Santo, vas a tener que aprender a adorar a Dios y alabar a Dios, y no, es que como hoy estoy cansado no voy a levantar mis manos. Y vas a tener que ser valiente, porque los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Esa es la razón. No le estás permitiendo a Dios obrar en ti. Y he visto yo cobardía en mujeres, hombres, jovencitos, ¿no? Que sabe tocar, es poderoso, es el poder que Dios le dio, y es valiente. Un hombre de guerra, dijo conmigo, un hombre de guerra. Es que si tú no peleas con oración y no peleas en ayuno, no vas a obtener mucho. Y lo único que vas a obtener es venir el domingo a la iglesia, que te toque un poquito el Espíritu Santo y ya te sentiste bien, ya agarraste tu caramelito y ahora te vas. Pero tu vida nunca va a cambiar. Y los tuyos tampoco van a venir a Cristo, porque están atados. Este mismo Satanás los tiene atados. Prudente en su hablar, es uno de los problemas del pueblo latino. Nos contaminamos por lo que hablamos. Malas palabras, chismes. ¿Sabe de lo que estoy hablando? De repente a usted no le pasa, en esta iglesia no pasa eso, pero bueno. O sea, el que él fuera prudente al hablar ocasionaba que el Espíritu Santo estuviera con él. Y como consecuencia de eso podía ministrar liberación a otros. Prudente en su hablar, hombre bien parecido. Ay, pastor, tenemos que ser todo lindo. No. Y el Señor está con él. Entonces Saúl envió 19 mensajeros a Isaí y dijo, envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. 20 tomó Isaí un asno cargado de pan, un odre de vino y un cabrito, y los envió a Saúl con su hijo David. David fue a Saúl y le servía, y Saúl lo amó. ¿Qué hizo David? Lo servía. ¿Sabías que Saúl quería matar a David? Él igual le servía. Nunca levantó su mano contra él. Dijo Dios, impida que yo levante, Dios me libre que yo levante mi mano contra el ungido del Señor. Hoy en día las autoridades a mi país cachetean a los policías, escupen a los políticos, es que son malos, sí son malos, pero son autoridad. A un pastor corrupto y ladrón sigue siendo autoridad. Aún tu papá borracho tirado bajo el puente sigue siendo autoridad sobre ti. Tienes que honrar. Si usted logra entender eso, va a ser más fácil. No honramos a la autoridad porque es buena, la honramos porque es autoridad. Y la autoridad es espíritu. Yo no les he dado espíritu de temor, sino de amor. Poder, autoridad, poder es espíritu. Entonces Dios puso poder sobre ese hombre borracho tirado bajo el puente y es lo que honras, no es a la persona, no es lo que hace. Por eso nuestros hijos cuando no se deshonran terminan mal. ¿Comprende? Ahora, te puede tocar una madre o un padre que te deshonra a ti. Bueno, ¿qué tienes que hacer? Bueno, primero apartarte. Segundo, bendecirlos todos los días. Y no trates de entenderlo, porque es toxicidad. Si te tocó un mal papá o una mala mamá,
no trates de cambiarlos. Si Dios no ha podido cambiarlos, ¿qué te hace pensar que tú lo puedes cambiar? Simplemente bendícelos con tu oración. ¿Tiene sentido? Porque no los puedes maldecir. ¿Ok? Tiene sentido. De todas maneras, la Escritura dice que en estos tiempos los enemigos serán los de tu casa. Que no puede ser tu papá tu enemigo. Sí, Satanás lo va a usar. Sobre todo, ve tu corazón y dice, ¿qué tan pegado está papi? Ay, yo amo a mi papi, tu papi. O yo amo a mi mami. ¿Cierto? Bueno, Satanás dice, lo voy a usar. Jesús lo dijo de esta manera, al que honra más a padre, a madre. No era suegra, hijos, ¿cierto? No es digno de mí. Te estaba evitando que te pegaras emocionalmente algo, de tal manera, ay, yo mataría por mi padre. O yo adoro a mi hijo. Adora a Dios, porque ahí arriba no va a ser ni tu hijo, ni tu esposo, ni tu esposa. ¿Sabías eso? Es temporal aquí en la tierra. Y si tú adoras a alguien que no es Dios, te va a pasar lo que le pasó a Abraham. Le dijo, mijito, ponga a su hijo en la parrilla, mijo. Quería probarlo, ¿dónde estaba su corazón? Si su corazón está en la gente, carnal como ustedes, como yo, y no en Dios, usted tiene problemas. En la cultura latina yo amo, yo adoro, yo no adoro a mi hijo, yo amo a mi hijo, yo no adoro a mi esposa, amo a mi esposa. No puedo adorarla porque el único que debo adorar es Dios. ¿Comprende? Entonces, muchos adoraron a sus esposas y a sus esposos y hoy ya ni siquiera lo tienen. Se fue con otra. Se fue a buscar otro que lo adorara. ¿Tiene sentido? Ok, no lo haga, hermano. Peligrosísimo. Entonces, mira, ¿sabes lo difícil que es predicar esto con los versos bíblicos? Aunque tú no creas, hablar yo de esto, tengo una fuerza, algo que, como que si el otro no quisiera que la gente supiera este tipo de cosas, porque por lo general los pastores no van a predicar esto porque tienen miedo que la gente se asuste y se vaya. Pero si no predicamos esto, usted nunca va a ser una persona de oración, nunca va a pelear, ¿ok? Y 19 otra vez. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo, envíame a tu hijo David, el que está en con el rebaño. Tomó Isaí un asno cargado de pan, un odre de vino y un cabrito, y los envió a Saúl con su hijo David. David fue a Saúl y le servía. Y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Mira, aquí lo amó grandemente, pero después lo empezó a odiar. ¿Quién crees que puso eso en su corazón? Un espíritu. 22. Y Saúl envió a decir a Isaí, te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Sí, después lo quería matar. 23. Sucedía que cuando el espíritu malo, di conmigo, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, venía y lo tomaba. Le cambiaba la cabeza, le cambiaba el corazón. Para que tú digas, pastor, ¿por qué pasó? ¿Por qué mi hermano cambió? ¿Qué pasó? Eso fue lo que pasó. David tomaba el arpa. ¿Qué tomaba David? La tocaba con su mano y Saúl se calmaba y se ponía bien y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Tienes problemas? Empieza a adorar a Dios. Pon la música en tu casa lo más alto que puedas, adora a Dios, olvídate del teléfono. Tenemos demasiada distracción. ¿Ok? Vamos a ver el caso del apóstol Pablo. Estamos hablando de un hombre que Dios lo puso. ¿Se equivocó Dios en ponerlo? No. Dios está esperando ver qué es lo que haces tú. Porque te ha dado todo lo que necesitas para ser una mujer y un hombre de Dios. Lo que pasa es que no lo usamos. ¿Cuántos ayunaron esta semana? No muchos. Jesús dijo ayunarán muchas veces. No, pastores, que el pollito estaba tan rico. Okay. Cociné para toda la semana. Bueno. Caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía problemas. Tú le dices esto a un teólogo y te va a querer matar. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Escritura, porque a mí no me importa lo que digan los teólogos. A mí lo que me interesa, qué es lo que Dios dice. Y para eso tenemos que ir a la palabra. El apóstol Pablo, para muchas iglesias, San Pablito. San Pablo. ¿Cierto? Claro, él era santo. ¿Sabes por qué? Por la gracia y la misericordia de Dios, no por sus propios méritos.
usted es salvo por la gracia de Dios. Es un regalo no merecido. Usted no puede hacer nada para recibir salvación. Hay que buscar a Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, 2 Corintios 12:7. Otra vez la versión de Reina Valera. ¿Ok? Y después lo vamos a leer en el versión PDT. ¿No? Mira lo que dice. Y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, Pablo tenía revelaciones. Estaba caminando camino a Damasco y de pronto ¡pum!, una luz lo iluminó, una voz le habló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Ves? Él creía en el Señor. Y él contesta, la voz le contesta, soy Jesús, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? ¿Por qué le contestó así? Porque Saulo de Tarso, que pasó a ser San Pablo, el Pablo de la Biblia, él asesinaba a cristianos. Cuando apedrearon a Esteban, él estaba ahí al ladito, él fue el que dio la orden. Pero después Dios, para que tú veas que Dios no usa gente perfecta, y después lo convirtió en el San Pablo. El Espíritu de Dios lo hizo. Cuando la voz de Dios, la voz de Jesús lo fue a buscar, ¿ok? Lo que sucedió es que la voz de Dios lo buscó cuando él era un asesino. Para que la gente dice, no, Dios busca gente santa, usa solamente santa, Dios le habla solamente santa, no. Montones de musulmanes, ¿ok? Montones de musulmanes. ¿Qué les pica hoy? Montones de musulmanes, no se distraigan, por favor, hay tiempo para todo. Montones de musulmanes eh, están viniendo a Cristo porque Él mismo los va a buscar. Porque los cristianos tienen miedo de ir a buscar a los musulmanes porque los matan. Y yo vete a YouTube y vas a encontrar montones de musulmanes. Nosotros tuvimos uno. ¿Cuántos se acuerdan que estábamos en la iglesia y pasó un musulmán y entró a la iglesia? Se sentó y después me dijo, estaba rezando en mi balcón y el Espíritu Santo me dijo que yo tenía que escuchar lo que usted tenía que decir. Me acuerdo clarísimo. ¿Quién lo trajo? Pues no fue un hombre. Y tenía que escuchar lo que teníamos que decir porque Jesús murió por ellos también. ¿Están llenos de odio? Sí. Es que salvar a la gente no significa que te van a tirar flores. A lo mejor te van a tirar balas. Y bueno, Jesús fue a la cruz y murió por nosotros. Y tenemos que aprender lo que dice la Escritura. Y ellos le han vencido al enemigo por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio y porque no tuvieron ni siquiera miedo de perder sus vidas. Eso dice la palabra. El pueblo latinoamericano, lleno de miedo, debe aprender que existe la posibilidad que, entonces me voy a convertir en mormón, pastor. Hermano, si quiere vivir una vida piadosa, es la única manera de entrar al reino de los cielos. No hay escape. ¿Nos van a matar a todos? No. ¿Ok? Pablo recibía revelaciones. Jesús ya le había hablado y él era un asesino en ese momento. No era San Pablo. Era Saulo de Tarso. Y le da la indicación a otro hombre de Dios de que lo reciba porque Dios tenía un propósito en su vida. ¿Ok? Pero a él le pasaba algo. Como había crecido con narizones y tenía los mejores maestros y había sido un fariseo, ¿no? Fariseos de fariseos, dice él, ¿no? Entonces él era altivo, creído, él sabía. ¿Mm? Entonces tenía un problema. Vamos a leerlo, vamos a terminar de leerlo en 2 Corintios 12:7, en Reina Valera contemporánea. Y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás. ¿Qué se le clavó? En otra versión dice que un mensajero de Satanás lo abofeteara. ¿Y qué es un mensajero de Satanás? Para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. ¿Cuál era el problema de Pablo? Altivo y narizón, como yo vengo de una casa altiva en Arizona, por eso teníamos tantos problemas y hay tantos problemas y los demonios moviéndose por todos lados. Por eso estoy tan agradecido por Dios y todos los domingos no paro de predicar por lo que Dios hizo en mi vida. Estoy tremendamente agradecido.
Mira lo que dice la versión Palabra de Dios para Todos, PDT. Dice, no quiero que su opinión sobre mí se vea influenciada por las extraordinarias revelaciones que recibí del Señor. El problema es que él recibía revelaciones, ¿imaginas? No todo el mundo recibe revelaciones. Por eso el Señor me dio una dolencia. ¿Qué le dio el Señor? Una dolencia. ¿Y qué era la dolencia? Un mensajero de Satanás. ¿Un querubín? ¿Era el ángel Gabriel? No, eran ángeles caídos del otro lado que Dios usa, enviado a torturarme para que no me vuelva demasiado orgulloso. ¿Y te parece que el orgullo de hoy en la gente no es un problema y no les va a traer tortura? Por eso la Biblia dice que el orgulloso Dios no mira de lejos. El orgulloso es desobediente, hace lo que le da la gana. Y él quería hacer lo que le da la gana, él quería ser exaltado él, que lo vieran a él, yo soy San Pablo, wow, mira el ministerio que yo tengo. ¿Dios qué hacía? Le mandaba un demonio para que lo abofetee. Por eso Jesús dice, aprendan de mí que soy qué? Manso, lo dije la semana pasada también, y humilde de corazón. Dice aprendan, no dice que somos. La iglesia religiosa camina tratando, falsa piedad, tratando de decir somos tan buenos, que no soy bueno y soy pastor. Sea sincero con usted mismo. Pero trato en lo posible y peleo de no hacer maldad. Quiero matar a alguien, pero no lo voy a hacer, me voy al otro lado. Esa es la única diferencia. Sea sincero y Dios va a cambiar. Le va a ir cortando la colita de a pocos. ¿Ok? Entonces, ese era el caso del apóstol Pablo. Era un emisario de Satanás. Si usted le dice esto a un religioso, ¿cómo va a ser? Si él era santo, era San Pablo. Mi hermano, hasta con ustedes y nosotros, muchas veces el enemigo se ha metido en nuestros hogares. Sería mejor no predicar esto y que la gente no sepa que hay un enemigo invisible que lo quiere hacer pedazos. ¿Qué sería más amor? Enseñarles esto. ¿Se van a asustar? Ya estaban asustados. No se asuste, haga la voluntad de Dios. No es ir a la iglesia. Pero eso es parte. ¿Ok? Con este caso termino. Caso de la mujer con el espíritu de enfermedad. Lucas. Vete al Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso 10. Aquí es clarísimo. Solo quería demostrarte con varias personas en la Biblia que el enemigo va a atacar al pueblo de Dios. Porque la mayoría dice, Dios me protege. Me cubro con la sangre de Cristo. Oye, hermano, usted se puede cubrir con toda la sangre que usted quiera, pero si usted no hace la voluntad de Dios, el enemigo va a entre los pedazos. No es cubrirse con la sangre de Cristo, no es ponerse la armadura de Dios, es hacer la voluntad de Dios. Y después se cubre con la sangre de Cristo. Por eso yo no tengo pelos en la lengua para poder predicar lo que la palabra dice. Por eso he estado trayendo estos versos difíciles de digerir. Me refiero a que la gente se le queda atascado y dice, yo voy a hacer esa voluntad de Dios. Estuvimos hablando del orden del matrimonio. A la mayoría no le va a gustar. Pero es que nosotros no estamos acá para que a usted le guste. Nosotros estamos acá enseñando para que usted haga la voluntad de Dios. ¿Qué voluntad va a hacer? ¿Los 10 mandamientos? No, no solo los 10 mandamientos. Hay más de 400 en la escritura y la mayoría no lo sabe. ¿Ok? Entonces, Lucas 13, si lo encuentras, dices amén. Perdón, 13, el 10 al 17. ¿Ok? No vamos a enfocar en el 16, pero vamos a leerlo todo. Dice, Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había ahí una mujer que desde hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Di conmigo, 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Tenía una enfermedad que era ocasionada por un espíritu. ¿Todas las enfermedades son ocasionadas por espíritus? No. Me dio el flu, pastor, el demonio del flu. El COVID sí era un espíritu. ¿Sabes que me enteré que unos demonios ahí en Los Cocos, en la Florida, ministrando unos ministros en la calle, se encontraron con un muchacho para que tú veas cómo hablan a través, así como el Espíritu Santo habla a través de ti, los demonios hablan, los espíritus inmundos hablan a través de la gente que no tiene Cristo. Si están llenos, o estás lleno del Espíritu Santo o estás lleno del Espíritu del mundo. ¿Ok? Y le preguntaron, para que tú veas lo malo que es ser un desobediente.
tarde o temprano vas a ser contaminado. Se manifestó y el demonio dijo, yo soy uno de los que causa el COVID, aquí en Los Cocos. Porque dijeron no abran discotecas y los muchachos allá se escondían, como están en la Florida, hace calor. Entonces los muchachitos se escondían, se salían por la ventana en la noche para ir a las discotecas. Y el demonio dijo, ¿y cómo los enfermas? Hago que se rebelen contra sus padres, vienen a las discotecas donde han dado una ley que no se pueden abrir las discotecas y después son simplemente soplamos y los matamos. La desobediencia, la paga del pecado es muerte. No es un tema de ir a la iglesia. Es un tema de hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué vas a la iglesia? Porque el pastor va a leer, conoce un poquito más que tú, no sabe, yo no sé todo, no sería arrogante, es mucho conocimiento, pero sé lo suficiente, pues pongo a predicar el Evangelio, no toda la Biblia. Aunque enseñamos de toda la Biblia, el Evangelio realmente es sencillo. Ven, arrepiéntete y conforme estamos acá, vamos a leer un libro y después otro, vamos a traer otra enseñanza, hasta que tú, 365 días toma leer este libro. Sí, pero sin entenderlo. Entonces imagínate que la gente viene a la iglesia una vez al año. ¿Qué va a recibir? Nada, es como ir a la universidad 2 veces en los 5 años que me iba a graduar. No te vas a graduar, no vas a entrar a la universidad, es una pérdida de tiempo. Tenemos millones de personas yendo a iglesia de vez en cuando. Es que van a bautizar a mi bebé, es que van a casar a mi tía, es que para eso van a la iglesia. Y el diablo contento, y sus sacerdotes también, porque saben muy bien que no van a entrar al reino de los cielos, porque ese es el propósito. Eso es sectario. Eso es sectario. La iglesia de Jesucristo mueve ovejas para que entren al redil de Dios y entren al reino de los cielos. Al que no le importa tu alma, eso no es la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo que quería que hacía y vieras en hacer énfasis en este verso, es que esta mujer, mira lo que dice. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. ¿Qué problema tenía? Estaba encorvada. ¿Ok? Y eso se lo había ocasionado un demonio. Y la gente va al quiropráctor y yo digo, bueno, vaya a una iglesia. Y en ninguna manera se podía enderezar. Que acababa de pasar en nuestra iglesia allá en Miraflores, dicho ese paso con la muchachita esa que tenía escoliosis y ahora su columna está recta. El Espíritu Santo descendió, no sé cuándo, solo me contaron, solo cantábamos y ¡shup! La columna recta. Gloria a Dios. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, en posición de manos bíblica. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Mira, automáticamente Jesús puso la mano, ¡pum!, se enderezó. Pero los religiosos salieron a quejarse. Pero el principal de la sinagoga, era gente de las sinagogas, los religiosos del tiempo, los fariseos, los saduceos, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Al fariseo no le importas tú, le importa la plata, le importa la pompa, le importa sus vestiditos, le importa su posición, se predican a sí mismos. A los cristianos somos sal y luz y sí nos importan las almas. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, mira, era mejor que se quedara enferma, ¿no? Pero que no sanara en el día de reposo. Dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos, pues venid y ser sanados los días de reposo, cuando ellos digan, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día del reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, ¿quién era ella? Di conmigo, una hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por el Señor. Otra vez, una hija de Abraham. Para el que te diga, oh, los demonios no pueden tener problemas y la iglesia se está cayendo a pedazos. Perdón, la iglesia cristiana no puede tener problemas con espíritus inmundos y la iglesia se está cayendo a pedazos. ¿Qué debemos hacer, pastor? ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, primero que tenemos mucho engreimiento. No hemos entendido mentalidad de soldado. ¿Okay?
La solución. ¿Hay solución, pastor? Sí, vamos. Marco 16. No se asuste. Ahora fuimos a la campaña de liberación del pastor. Enviamos 18 personas a la campaña de Bolivia con el pastor Daniel Adams, que mi esposa y mi hijo y yo estuvimos acá también en Toronto. Y mucha gente asustada, sentada atrás viendo, ¿será esto de Dios? ¿No será de Dios? Vamos a ver la solución que Dios trajo aquí a la tierra. Mira lo que dice Marcos 16. Estamos leyendo desde el 15 al 18. Marcos 16, capítulo 16, versos del 15 al 18. ¿Lo tiene? Listo, gracias. Vamos ahí. Mira lo que dice. Esto es la gran comisión de la iglesia desde los tiempos de Jesús hasta que el Señor regrese. Y este evangelio será predicado a todas las naciones. ¿Qué te dice? ¿Que era para la época apostólica solamente? No, porque la tierra no había sido descubierta, a todas las naciones no existían. ¿Ok? Esto es hasta el final de los días. Y entonces vendrá el fin, clarísimo. El evangelio va a ser predicado a todas las naciones, por eso estamos pastores haciendo esto, gente en la calle que nos están matando, y Dios nos proteja a nosotros, pero vamos a seguir predicando al margen de que lo que pase. Y cuando el evangelio sea predicado a todas las naciones, entonces va a venir el fin. Si esto era para la época apostólica solamente, ¿ya vino el fin? ¿Ya se acabó el mundo? No, señor. Mire, y les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere, di conmigo creyere. Es imposible ser cristiano sin creer. ¿Cómo es que hay tanta gente en sus casas y dicen creer? Si creyeran a Dios estarían en la iglesia, porque la iglesia fue establecida por Dios todos los domingos y no deshonrarían el sábado, que es el día sábado para los judíos y el día domingo para nosotros. El que creyere y fuese bautizado. ¿Dice ahí el que fuese bautizado y creyere? No, 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 no. Primero tienes que creer y después ser bautizado. ¿Por qué no bautizamos bebés? Porque en la Biblia nunca se bautizó un solo bebé. Porque un bebé no puede creer, tiene que tener mayoría, tiene que tener cierta edad para ser bautizado. ¿Dice eso tu Biblia? Mira, esto está en todas las versiones. Puedes buscarla en la que tú quieras. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. ¿Por qué? ¿Porque Dios quiere que sean condenados? No, porque no te puedes salvar si no lo aceptas. Porque hay otro lado de la maldad que no tiene piedad y no te puedes quedar en el medio. Esa es la gran mentira. No existe un medio, existe el poder de Dios y existe un enemigo que te odia a muerte porque eres la creación más perfecta de Dios. Te doy un ejemplo. ¿Has visto gente en tu país o aquí? Aquí no lo pueden hacer porque, bueno, te meten a la cárcel. Que te tiene tanto odio que espera que venga la noche y sabe que te acabas de comprar un carro nuevo y agarra un cuchillo y mientras todo está durmiendo hace esto. Lo mismo hace el enemigo con nosotros porque somos la creación más preciada de Dios y él no puede tocar a Dios, entonces viene y te toca a ti y a nuestra familia. Por eso el mundo está cayéndose, porque hay un enemigo que ha sido homicida desde los inicios, asesina gente y ladrón. Te ha robado felicidad, te ha robado paz, te ha robado finanzas, ¿cierto? ¿Tiene sentido? Bueno, la escritura ya lo decía, lo que pasa es que tú no fuiste a una iglesia a que te enseñaran. Ahora ya sabes, y dije, uy, ahora voy a empezar a orar, a ayunar, pastor. Dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Seguirán a los pastores? No, 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 no. A los que creen. Lo que pasa es que la iglesia está muy cómoda y no está dispuesta a salir. Tú ya tienes lo que necesitas. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Quién? Los que creen. Tú, yo. ¿Por qué se asustan? Ay, esa doctrina no es de Dios. ¿Cómo que no es de Dios? Si Jesús echaba de fuera demonios, los apóstoles echaron fuera demonios y la iglesia de Dios echó fuera demonios. Estábamos tratando de echarlo de ese muchacho, pero no iba a ser libre porque había una legalidad. Di conmigo, legalidad. El enemigo no sale cuando hay legalidad, falta de perdón. No quería perdonar al Padre. Y no lo perdonó. Y ahí se quedó. ¿Podíamos hacer algo por él? No. Ni Jesús podía hacer algo por él porque él necesita tu sí. Señor, acuérdate de mí. ¿Comprende eso?
¿Ok? Y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Empezamos a hablar en lenguas en la iglesia, empezamos a adorar en lenguas, empezamos a orar en lenguas y la gente nos mira. ¿Qué es eso? Diabólico. No, Señor, las lenguas siempre fueron de Dios. La Escritura dice bien claro que el que habla en lenguas no le habla a los hombres, sino a Dios. ¿Usted habla en lenguas? No, no tiene por qué. Si Dios se las da, pídalas. Pídalas. ¿Por qué? Porque el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Usted piensa orar en lenguas, y hay una diferencia entre orar en lenguas, porque su espíritu directamente está orando a Dios, es diferente a orar en tu carne, en tu voz normal, ¿ok? En la oración regular que todos usamos, ¿ok? Pero ese es otro tema, ¿ok? Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿De quién? De la gente. Hablarán nuevas lenguas. Esto pasa le pasó a varios siervos de Dios. Tomarán en las manos serpientes. ¿Cuántos se acuerdan cuando una serpiente mordió a quién? ¿Quién se acuerda? Esperaban que muriera, porque se hinchaban después de la mordida, pero no le pasó nada, porque Dios los protege. A eso se refiere. Porque hay unas iglesias que agarran serpientes en el púlpito, porque la Biblia dice y empiezan a hacer. Eso es brujería. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera. ¿Dónde pasa esto? De brujería. Muchas veces van a tratar de envenenar. Hay veces que nosotros hemos estado comiendo y venía una persona y me dejaba comida. Y yo no me como la comida, salvo que conozca yo a la gente. Lo que me llamaba la atención es que vino como 3 veces y me decía, ¿ya se lo comió, pastor? ¿Ya se lo comió, pastor? Le dije, todavía no tengo hambre. ¿Ya se lo comió, pastor? Es que como la Biblia dice que no me va a pasar nada, entonces me lo como, ¿no? No, eso es tentar a Dios. No sea tonto. Yo no como basura. Tomarán en su mano serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. ¿Por qué yo sé que eso es real? Porque alguien puso sus manos sobre mi esposa y se sanó y pudo tener a Paolo que acaba de llegar. Y hoy pastorea. ¿Ok? Miren, ¿está claro eso? ¿Ok? Mira, Lucas 10:17. Porque Dios va a levantar una iglesia. Usted, aunque usted no crea, usted va a salir y el Espíritu Santo lo va a seguir. Lucas 10:17 al 20. Pero quiero enseñarle lo que Jesús le enseñó y con esto ya casi estoy terminando. Lucas capítulo 10, del 17 al 20. ¿Ok? Entonces, Dios te va a usar, pero si tú te enfocas, el evangelio que predicamos es un evangelio cristocéntrico, no demoniocéntrico. Si tú haces mucho énfasis en los temas demoníacos, aunque los demonios cada vez se van a manifestar más en la iglesia, porque el poder de la iglesia se está incrementando, la unción se está incrementando, lo que va a pasar es que te vas a desenfocar tanto en demonios que vas a irte por otro lado. ¿Ok? Jesús estuvo 3 años con los apóstoles, los envió, regreso de los 70. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿En nombre de quién? No, el de ellos, el de Jesús. Usted tiene problemas en sus hogares porque no ha aprendido a hacer eso. No ha aprendido a orar en intercesión, en guerra espiritual. Pero para hacer eso y para ser contestado, usted tiene que hacer la voluntad de Dios primero. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Estos eran hombres. Jesús no fue con ellos, los envió. He aquí, les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones. Serpientes, escorpiones, tipo de demonios. Les doy poder. Y sobre toda fuerza del enemigo, ahí está más claro, y nada los dañará. ¿Por qué la iglesia le tiene tanto miedo al diablo? Si la escritura dice que nada te va a dañar. Claro, ¿sabes cuándo nos daña? Cuando estamos como Saúl, fuera de base. Saúl no era obediente. Pero no se regocijen de que los espíritus se sujete a ustedes, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida, en los cielos. No le haga mucho énfasis a los demonios, porque la gente empieza a leer libros de demonios. Lea la Biblia.
A una persona acá le tuve que decir, mira, cuando te vayas al infierno, porque no creo que te vayas a ir al cielo si sigues viviendo así, lo que vas a saludar a Satanás hasta por su apodo, porque te aprendiste todo lo de demonología, pastor, quiero leer demonología. No, lea la palabra de Dios, ¿ok? Con esto termino. Jesús venció para que esté tranquilo al diablo en la cruz. Primera de Juan 3:8. Dice bien claro, para esto apareció el Hijo del Hombre, Jesucristo, para deshacer las obras del enemigo. Jesús ya venció, mi hermano. Si usted no ha vencido, analice por qué. Con eso lo voy a dejar. Espero que esta prédica esté clara. No quería hablar de temas profundos, porque exista la posibilidad que usted se dé cuenta que en su hogar, pues no precisamente el Espíritu Santo se mueve. El único espíritu que debe estar en los hogares de los cristianos es el Espíritu Santo. La razón por la que a veces hay otros espíritus es porque le hemos dado lugar al enemigo. No le dé lugar al enemigo. Saúl le dio todo el tiempo al enemigo y Dios lo seguía usando hasta que terminó mal. No es cómo empiezas, sino cómo terminas. ¿Ok? Vamos a estar despedidos, mis hermanos, que Dios los bendiga, le damos gracias. Les pido que si esta prédica le ha servido, que la comparta. La semana pasada creo que han entrado más de 300 personas también. No sé de dónde están saliendo, pero eso no interesa. Lo que interesa es que llegue el mensaje y que la gente sepa que hay un mundo espiritual. Venga para el lado del mundo espiritual de Dios. Métase al Salmo 91. Bien claro lo dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y salga de la oscuridad. Que Dios los bendiga.